Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. Estamos con Tomás de Rementería, Reinaldo Orellana, Héctor Valencia y Jaime Vara. Yo quisiera que cambiáramos de tema y entráramos, Jaime, sobre el tema de qué pasó con los recuentos de votos en estas reclamaciones. Hubo reclamaciones en Viña, reclamaciones en Quilpué, y parece que en general solo aquí en la región podrían haber novedades en Quilpué, pero en Viña también ahí habían difuntos o difuntas que iban a ser resucitados, muertos, y no pasó nada, parece. Partamos. No, yo creo que son las reglas del juego. Es decir, acá tal vez se le ha dado mucha importancia al tema del recuento de votos, a las reclamaciones electorales, y la ley permite esas reclamaciones, esa es la institucionalidad vigente. Obviamente... y tiene que haber un fallo final. Por supuesto, es decir, y ojo que siempre legalmente quienes son finalmente elegidos y electos, como toman el carácter, en virtud de la proclamación que se hace finalmente, y eso no ha acontecido, en ninguna elección. Es decir, hay tiempo que deben esperarse, y obviamente cada candidato que pudo haberse visto afectado tiene el pleno derecho de poder reclamar, y en estas elecciones que resultaron más competitivas, en el cual hubo menores grados de participación, hubo menos votos. Pero parece que obviamente aquí se reclamó a tiempo, no es tiempo. No, claro que hubo un candidato de la democracia cristiana que hizo un reclamo. En base a eso se realizó el recuento de votos de 11 mesas y prácticamente se mantuvieron los mismos resultados, lo cual permite que la alianza acá en Viña del Mar haya obtenido 7 concejales. O sea, en Viña no va a haber cambio. En Viña del Mar, de acuerdo a todos los antecedentes hasta el día de hoy, sin perjuicio que entiendo que iba a continuar la reclamación al Tricel, no deberían haber modificaciones por cuanto a las 11 mesas que están siendo objeto de discusión no había ninguna diferencia. ¿Y qué pasa con las elecciones de consejero regional si es que se demora alguna, las elecciones de esa provincia se dilatan entonces, ¿no? Sí, hay que tomar en consideración que las elecciones son el 20 de diciembre y por lo tanto se espera a que asuman los respectivos consejos municipales, y en base a eso se realizan las elecciones en las cuales los concejales, de acuerdo a la institucionalidad vigente, eligen a los nuevos consejeros regionales. Por última vez, esperemos para que la próxima sea por votación directa. Don Tomás. Bueno, tocamos las elecciones y nuevamente este gobierno se lleva el premio de que la elección salió con diferencias de votos entre concejales y alcaldes, se demoraron los cómputos. Es decir, tiene una especialidad en lo que en las elecciones comúnmente nunca había ocurrido. Y las municipales eran inclusive más simples. Pero la cosa es que hay que darle un nuevo estilo. Entonces, el nuevo estilo, por ejemplo, ¿cuántos votos habían en el primer informe entre Viña, entre alcaldes y concejales? 20.000 votos de diferencia. Pues si no son votos perdidos. No, pero estoy diciendo cuando que cuando tú das los cómputos, obviamente cuando tú hay un voto, sí, Tomás, cuando tú haces el cambio que se produjo en el país, genera un nuevo padrón electoral, le inyectas a ese padrón electoral 6 millones de posibles votantes. Se generan cambios. Bueno, votaron menos que la vez anterior. Pero si acá además hay un servicio electoral, es un tema que funciona independiente del gobierno, y ahí están los responsables, si es que hubo algún problema. Es decir, que la tenía que ver aquí era del Ministerio del Interior la última vez y de los gobernadores la última vez, ya digo, y no llegaron. Igual que con las vacunas, un estilo, una nueva forma del cuento. Pero a mí lo que sí quedó claro es que la elección municipal, donde el ciudadano elige, como digo yo, al director de esta empresa, que es el concejal, y al presidente del directorio, que es el alcalde, debería de ser definitivamente que si son 6, son las 6 primeras mayorías. Si son 10, las 10 primeras mayorías. Y este tango de que uno acumula y saca la rastra al resto, que no tiene gusto conocer, porque si yo voto por A y ya con sus votos saca un señor que yo nunca tuve el gusto de conocerlo, en esta cosa tan directa que es, porque no es representativo. Representativo es que
en Viña, por ejemplo, que son 10, hubiesen sido las 10 primeras mayores. Gracias, Tomás, pero eso significaría cambiar los sistemas de representatividad de los partidos políticos, porque esto funciona, no hay binominales y cifras repartidoras, y hay alianzas y federaciones y uniones de partidos. Lo que tú estás diciendo es casi como una cosa volver a... O sea, pero puede ser, don Héctor. Bueno, mira, yo creo que en definitiva no se pierde oportunidad para criticar al gobierno que hace las cosas mal. Y yo creo que en todos los ámbitos. La mirada del vaso medio vacío en vez de mirar la parte llena es una cosa que se instaló el día 1 de que partió el gobierno de Sebastián Piñera. Y yo creo que eso no le hace bien a nadie, porque con eso no se van a lograr mayores votos. Deberíamos pensar, ya no miremos el pasado, y veremos quién va a ser el próximo presidente de Chile. Y espero... No, presidente en términos genéricos estoy hablando, no... presidente o presidenta, la Real Academia establece aquello. Ya, te doy ese crédito, profesor Bandera. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo creo de que ojalá la oposición que tenga el próximo gobierno no sea tan negativa como esta. Porque creo que esta ha sido tremendamente negativa y no ha sido tolerante. Pero la diferencia... Tú, claro, la oposición anterior, ¿sí? Claro que era constructivo Longueira. ¿Sí? Pero claro que era destructivo Moreira. Pero entonces tú que has hablado tantas veces de que la teoría de los empates no sirve, tú te estás apoyando en la teoría de los empates. O sea, nosotros debiéramos haber evolucionado. No, no evolucionamos. No, pues. No evolucionamos de raza. Bueno, voy a discutir con los dos. No. Te le devuelvo el tiempo, le devuelvo la discusión. Mientras le devuelven el tiempo, lo único que yo le quiero aclarar es que yo a este gobierno, y tengo de aval aquí, aunque no parezca muy claro, don Jaime Varas. Yo a este gobierno no lo he criticado desde su origen y lo he dicho en todos los tonos. Yo tampoco. Es el gobierno que tiene que funcionar. Pasadas estas elecciones quedó claro porque ya tiene certificado de retiro. Es decir, quedan 16 meses. Y uno tiene el derecho. La paciencia no me. Ya estamos soñando mucho. Yo no estoy en la discusión con usted, H50. Continúe nomás. No llega a la chocota una cosa que es tan seria que la gente, justamente por eso no llega. La gente está aburrida de estas críticas. ¿Cuáles son los aportes? ¿De qué forma deberían hacerse las cosas? Sí. Aquí estamos llevando todo a la crítica permanente, pero nadie da una receta de cómo hacer mejor las cosas. Y espero de que el próximo gobierno, independiente de qué lado sea, haga las cosas como el país necesita. Sí, yo comparto lo tuyo, lo que estoy diciendo es que esta otra cosa es nuestra raza, somos muy rechaqueteros los chilenos, y cuando el que está en gobierno se da la oposición y es tremendo, comparto contigo. Espero que no sea así. Va a continuar igual, yo creo, don Reinaldo. No, primero, la oposición que tiene este gobierno, me atrevo a decir que es una oposición... Ojalá todos los gobiernos tuvieran una posición que aprobara tantos proyectos en el Parlamento como lo declaró el ministro Larroulet. Ni siquiera alguien de la Concertación, el propio ministro secretario general de la Presidencia, dijo, es el gobierno donde más proyectos se han logrado aprobar en el Parlamento. Lo que ha faltado quizá al gobierno es escuchar un poco más, entender que puede haber una posición. Respecto al recuento de votos y a este tema de las elecciones, tenemos un problema de país. Hoy día requiere el sistema cambios. Se aplaudió todo y todos partieron aprobando en el Congreso la inyección de nuevos votantes al padrón electoral, pero no se hizo bien. Apareció en el padrón gente fallecida. Y eso, ¿a quién le echamos la culpa? Apareció en el padrón. Pero eso es un tema de servir, pero vamos a Quilpué. ¿En Quilpué haber cambios entonces? En Quilpué hubo 3 reclamos. El primero de una candidata alcaldesa que salió con gente de derecha, el reclamo que no fructificó. El segundo de un candidato del PPD que tampoco fructificó. Y el único que fructificó el reclamo fue de un candidato de la UDI, Rojas, que ese fue tomado en cuenta, Marcelo Rojas. Y el día de ayer hubo un recuento de votos que efectivamente en el recuento de votos pareció que deberían haberse escrutado mayor cantidad de votos a él. Falta que dictamine el tribunal si esto es
sí o no, y si es así, habrá que aceptar la regla del juego que aceptamos en este momento para participar. O sea, van a ser en vez de 5, 3, 4 y 4, entonces. 4 y 4, eso podría ser sancionado el programa. Ya. Claro, ese equilibrio habría y con bastante pena, pero en el ejercicio democrático, el Partido Socialista perdería uno de los cupos, porque tenía 2 socialistas, 2 cupos concejales. Eso es el tema. Pero lo que no opta al tema de los cambios. Aquí requiere que en el sistema electoral el gobierno hoy día plantee cambios, como por ejemplo hoy día vemos en otros países que muchas veces los miramos por debajo del hombro y vemos que tienen el voto electrónico ya hace mucho rato y con transparencia. Vemos en Estados Unidos donde se puede votar por mail, cosa que para nosotros parecería extraño, o voto por internet. Gracias. De todas maneras, hoy día un exdirector del diario local y periodista pone una carta a propósito de diciendo que la solución no es el voto, porque habla de los hackers, habla de que se corte la luz, habla de la pillería del chileno. En realidad que hay que mejorar la forma de tener las cosas actuales antes de seguir creciendo hacia arriba. ¿Continuamos con esto o quiere que pasemos a otro tema? Vamos al tema del Prembal. El Prembal ha seguido largo y todavía no avanza. Y en el Prembal hay cosas importantes para Viña del Mar. La tramitación en la Contraloría, primero hubo 80 observaciones, ahora hay 17 observaciones. ¿Está mal hecho el Prembal? ¿Qué es lo que afecta? ¿Cuál es la visión que tú tienes? Bueno, yo creo que lo más importante era que el instrumento regulador del Gran Valparaíso llevaba más de 35 años y por lo tanto se hacía una necesidad urgente de cambiar y aprobar un nuevo plan regulador. Sí, pues llevamos 3 años en él. Bueno, pero ojo que la tramitación, no sé desde qué Seremi de Vivienda lleva... Del 2009, claro. Sí, pero ojo que hay una continuación en los trámites. Claro. No es que el Prembal se haya hecho cargo del nuevo Seremi de Vivienda. No, para nada. Hay una larga data y por lo tanto, para dejarlo sumamente claro. Ahora, la región necesitaba un nuevo instrumento y de ahí la importancia. Y de acuerdo a lo que ha comentado el Seremi, que incluso me lo comentó hoy día en la mañana, son observaciones menores, observaciones formales, en el cual están dentro de la lógica y que tienen que subsanarse. Pero lo más importante es que la región de Valparaíso y el Gran Valparaíso van a contar con un nuevo instrumento. Eso es lo más destacado. Yo te lo quiero traspolar aquello al tema del plan regulador de Viña del Mar y a estas críticas tremendas sobre la proliferación de las edificaciones, digamos. ¿Hay algún planteamiento en el Consejo para poder pensar de cambiar las reglas de constructividad en el sector de la población vergara parecido a lo que hay en otros lados? Sí, ayer en comisiones se estuvo tratando el tema y se trató en particular por un nuevo proyecto que se pretende desarrollar en el sector de Recreo, donde estaba emplazada anteriormente la Universidad Adolfo Ibáñez. Se nos hizo un informe bastante detallado de qué manera los instrumentos, ya sea el regulador con los respectivos seccionales, en definitiva... Lo que buscan es poder no ir a la par del impulso o el desarrollo inmobiliario, sino que ir generando los contrapesos respectivos. En el caso de Recreo, efectivamente ahí se desarrollaron un seccional especial y nos confidencian que nunca se pensó de que la Adolfo Ibáñez, en definitiva, porque cuando se desarrollaron, se establecieron las densidades, todos estuvieron de acuerdo, es decir, eso fue aprobado en el año 2004. Nunca se pensó que ellos iban a salir de ahí. Exactamente, es decir, con las densidades que se determinaron, se entendió que era un buen instrumento, pero nunca se pensó que la Adolfo Ibáñez se iba a trasladar y que en definitiva, porque el gran proyecto, el problema que hay hoy día es que atendió el terreno que hay, que es prácticamente una cuadra completa, les permite, con las reglas vigentes, desarrollar 2 torres de casi 20 pisos. Tomás. Yo le dije a don Jaime ayer en el Consejo que esta era otra explicación de ingenuidad de que con ese tremendo paño no iban a... Cuando se debería haber dicho todos. No, se exceptó un paño y el único paño lo tenía. Y perdón por su información, la Universidad Adolfo Ibáñez empieza la negociación del Sporting en el 2002. Es decir, y ya lo había anunciado que se iban, porque además no podían crecer ahí. Entonces, o había algún interés, o son el monumento de los giles, porque la excepción
hizo la regla. Es decir, el único gran paño que quedó. Pero mira, si yo le pregunto a los dos concejales, así como la José Ferrazo en Santiago, en Providencia, dice que ella va a cambiar y va a plantearse en tratar de recuperar la tradicionalidad de Providencia. Y se los digo porque a mi casa fue a verme, me mandó llamar el conservador del país quería hablar conmigo, que está armando un movimiento de gente con Ripamonte y otro, porque le van a construir a ellos al lado otra torre. A mí ya me construyeron una torre al lado, y otra más, y la gente dice, ¿hasta cuándo continúa esta torre? ¿Y qué dicen los concejales de aquello? Si los concejales van al consejo a parar el dedo nomás, pues, lo más cercano a un jardín infantil. ¿Ya? Escúchenlo, niñito. Hablando por tu caso. Escúchenlo, sí, por el caso mío. Claro. Por tu caso. Bueno. Claro. Peludo el niñito, ¿eh? No, pues si vos sois el niñito obediente, yo soy el niñito díscolo, así que no vengamos. Y vamos a seguir igual. Po. Entonces después los viñamarinos quejarse si no hay. Es decir, cuando uno elige, decide. Es decir, si a mí me dicen que la gente que se eligió para sentarse en el consejo se eligió pensando que son los que tienen que decidir la calidad de vida, la calidad de ciudad y cómo se administra esta empresa, entonces se fueron de carrete el día sábado y el domingo cuando votaron estaban con la caña mala porque no se dieron cuenta. Es decir, yo creo que es grave cómo se resuelve la ciudad. Es decir, aquí ocurrió que donde usted hacía, donde originalmente había una casa donde vivía, o dos casas donde vivían dos familias, se construían hasta los años 70 8 pisos. Pues después, en los 90, se construían 12. Y ahora en 21. Y hoy día, 21, y sin estudio de impacto ambiental. Gracias, Tomás. Con el mismo matriz de alcantarillado, con las mismas calles, con las mismas esto. Y si no lo paramos, no va a tener Gracias. suerte. Gracias, Tomás. Gracias, Héctor. Pues sí, terminemos. Quedan 4 o 5 minutos. Sí. No solamente señalarle a Tomás que este tema se trató en el Consejo y en comisión ayer, y yo creo que hay gran mayoría de los concejales que están contestes de la necesidad de revisar los instrumentos. Hay que tener presente también que de las facultades que existen en cuanto a los congelamientos hay que ser bien precavidos en los congelamientos, y yo creo que es algo que está en estudio y que obviamente no vamos a pasar por alto, y también tener conciencia que acá hay un desarrollo y que los instrumentos que hoy día existen son los que he ido aprobando y ha habido una continuidad de las decisiones. Muchas gracias, Jaime Barat. Bueno, yo solo agregar a esto de que el tema de Reñaca, y por el cual nosotros hemos discutido tanto, es justamente porque va a pasar exactamente lo mismo. Hay una serie de permisos de construcción en el mundo de Luchans sin haber ampliado las vías de circulación, atacando pero ya perversamente cada uno de los espacios que hay ahí. Y bueno, como dice Tomás, el municipio tiene sus autoridades, eligieron las autoridades, y bueno, y ahora habrá que esperar cómo resuelven los temas. Yo espero, y lo espero realmente de muy buenas intenciones, que de una vez por todas se den cuenta de que la gente necesita un tema distinto en el asunto de las construcciones, en las vías viales, que se haga ordenadamente. Probablemente cuando uno plantea estas cosas más allá, dice es que no tenemos facultad porque el director de obra, porque está aprobado. Entonces, ¿quién defiende a la ciudad? Ese es el problema que hoy día tenemos. Gracias. Reinaldo. En la misma línea, fíjese, con Héctor. ¿Quién defiende la ciudad? ¿Quién se preocupa por la ciudad? Y ahí están sus autoridades, tanto locales como también de gobierno y gobierno regional. Si este tema del Prembal ha estado tanto tiempo ya en el tapete y con tanta observación y algunas acciones judiciales colocadas ante distintos organismos que para detener muchas veces el Prembal, es por eso, porque hay gente que se preocupa de la sustentabilidad ambiental con que vivan los ciudadanos en los distintos lugares. Pero hay otros sectores en que ven esto solamente como un negocio y una oportunidad para hacer suculento el negocio. Yo recuerdo cuando ya salió hace un año atrás una primera idea de que iba a ser aprobado el Prembal, la plusvalía de ciertos lugares de la región, de Valparaíso particularmente, salió como titular en la segunda, si no me equivoco, se había disparado. Por lo tanto, ahí tenemos que si no nos preocupamos y no nos logramos colocar de acuerdo, hay otros que van a sacar suculento el negocio, y quienes van a ser los perjudicados son las propias familias y los habitantes de la región. Gracias, Reinaldo. Tomás. Mira, el problema fundamental de cómo hacer la ciudad y cómo plantear la ciudad. Cuando la gestión
y cosa que usted ha vivido y lo vivió en la campaña, cuando la gestión tiene un mensaje claro. O estás conmigo o estás en contra mía. Y cuando tú diriges un municipio así, en el municipio que ocurre estamos jodidos. Yo te digo, Cristian Lavé, como alcalde en términos de gestión, era un gran alcalde. Pero tenía esa teoría. O estás conmigo o estás en contra mía. Entonces, indudablemente, no hay un debate como entender la ciudad. Entonces, la ciudad se empieza a hacer a la pinta de unos pocos. Y esos pocos, si además no son muy lúcidos, los intereses priman. Los intereses de unos pequeños privados priman sobre el interés ciudadano. Esa es la gravedad de la ciudad. Muchas gracias, Tomás de Rementería, muchas gracias, Reinaldo Orellana, muchas gracias, Héctor Valencia, muchas gracias, Jaime Vara. Y a usted, cada semana tratamos de hacer una conversación entretenida para que usted en su casa sienta y esté con nosotros conversando sobre la región. Que estén ustedes muy bien.